En 1984, Argentina se enfrentó a su pasado de una manera, de una manera que cambiaría su historia para siempre. Y todo gracias a un documento, el informe Nunca Más. Hoy vamos a meternos de lleno, a desgranar la anatomía de esta investigación que fue clave para entender las desapariciones forzadas durante la última dictadura militar del país. Y miren, estas palabras, que están justo en el prefacio del informe, ya nos dicen todo. Marcan el tono desde el principio. O sea, esto no es solo un montón de papeles, no es un simple documento, es un acto de memoria colectiva. La idea detrás es simple, sí, pero increíblemente poderosa. Hay que recordar para no volver a repetir la época más oscura de la historia del país. Ok, pero para entender el impacto que tuvo, primero hay que ver cómo nació. A ver, cae la dictadura. Y en 1983, el nuevo gobierno democrático crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como la CONADEP. Y la misión que tenían era sinceramente monumental. Tenían que investigar miles y miles de casos de secuestros, torturas, muertes, todo lo que pasó entre 1976 y 1983. Y aquí el informe revela algo que es absolutamente fundamental. Los secuestros no eran, digamos, excesos de algunos locos sueltos. No eran actos aislados. No, para nada. Eran parte de un plan metódico, coordinado, terrorismo de Estado puro y duro. Y estaba diseñado para una cosa: romper cualquier sensación de seguridad que pudiera tener la gente. Miremos estos datos porque son tremendos. El 62% de los secuestros ocurrían en la propia casa de la víctima, generalmente de noche. O sea, el lugar donde se supone que uno está más seguro, tu casa, se convirtió en el epicentro del terror. Y esto, claro, no era casualidad. Era una estrategia calculada para que nadie, absolutamente nadie, se sintiera a salvo. En ningún lado. Y esta coordinación queda clarísima con un término que usaban: luz verde o área liberada. ¿Qué significaba esto? Era básicamente el código que le decía a la policía local que no se metiera. La comisaría de la zona recibía la orden de, literalmente, mirar para otro lado, mientras el grupo de tareas, la patota, hacía lo suyo con total, pero total impunidad. Y claro, detrás de cada número, de cada estadística, hay una historia, una familia rota. Este es solo uno de miles de testimonios que juntó la CONADEP. Es la voz de una madre contando cómo se llevaron a su hijo, y nunca más supo de él. El informe hace esto, le pone cara, le pone nombre y apellido al frío mecanismo de la desaparición. Bien, una vez que la persona era secuestrada, la llevaban a los centros clandestinos de detención, los famosos CCD. Estos lugares estaban ocultos, pero a la vista de todos. En medio de ciudades, en campos, eran el corazón del sistema represivo. El lugar donde el horror se convertía en el día a día. Apenas cruzaban la puerta de uno de estos centros, empezaba un proceso sistemático para anularlos como personas. Y el primer paso, que es súper simbólico, era quitarles la identidad. Lo primero que les sacaban era el nombre. Dejaban de ser Juan o María para convertirse en nada, o en un número. Las palabras de Javier Álvarez, un sobreviviente, lo dicen todo. Son contundentes. Olvídate de quién sos. Ahora sos un número. Para vos, el mundo se termina acá. Imagínense escuchar eso. La idea era esa: quebrar a la persona psicológicamente desde el minuto 1. Y ojo, esta lista es solo una muestra, para que nos demos una idea de la escala del operativo. Había centros en escuelas militares, como la ESMA, pero también en comisarías, en viejos ingenios azucareros. El informe llegó a documentar cientos de estos lugares por todo el país. Era, literalmente, una infraestructura nacional del terror. Y acá, de nuevo, hay que prestarle atención al lenguaje que usaban. A las salas de tortura las llamaban quirófanos. Un quirófano, un lugar para sanar, convertido en un lugar de horror. Este uso del lenguaje así, técnico, casi burocrático, no era para nada inocente. Era una forma de normalizar lo monstruoso, de disfrazar la brutalidad como si fuera un procedimiento. Bueno, y ahora entramos en el núcleo del informe, que se construye, en gran parte, con los testimonios sobre la tortura. Y hay que entender algo clave. No se usaba solo para sacar información, no. La tortura era sobre todo una herramienta de castigo y de destrucción psicológica. Este testimonio que vamos a ver es increíblemente poderoso.
Miguel D'Agostino lo dijo años después de haber sido liberado. ¡Años! Para él, la tortura no se terminó el día que salió del centro clandestino. El trauma, el dolor, siguieron, y convirtieron el resto de su vida en años y años de sufrimiento. El objetivo, entonces, era anular a la persona por completo. El informe describe perfectamente cómo se buscaba que la víctima, con tal de que el dolor parara, terminara diciendo cualquier cosa, lo que fuera, por más absurdo que sonara. Llegaban a admitir cosas como haber visto a San Martín andando a caballo el día anterior, así de delirante, todo con tal de que parara el tormento. Y acá es donde vemos una de las contradicciones más profundas de todo el régimen. Porque, públicamente el discurso era que defendían la civilización occidental y cristiana, pero en la práctica, el informe documenta una hazaña, una brutalidad especial contra los prisioneros judíos. Los testimonios son escalofriantes. Hablan de torturadores pintando esvásticas en los cuerpos de las víctimas o forzándolos a gritar Heil Hitler. Y todo esto nos lleva, entonces, al papel fundamental que jugó el informe Nunca Más, después de la dictadura. Porque su misión no era solo juntar papeles y documentar, era sobre todo confrontar. Confrontar cara a cara la campaña de negación y de desinformación que habían montado los militares. Y esta era la voz del poder. Jorge Rafael Videla, el jefe de la Junta Militar, diciendo: «Yo niego rotundamente que existan campos de concentración». Así, categórico. Esa era la versión oficial para el mundo. Acá no pasa nada. Y esta fue la respuesta de la realidad. Frente a esa negación total, la CONADEP puso sobre la mesa esto: 7.380 legajos. Cada uno de esos expedientes es un testimonio, es un documento, es una vida. Este número no es una simple estadística, no, es el peso abrumador de la evidencia contra la mentira. El informe, además, llega a una conclusión clave. Hubo un encubrimiento masivo. El silencio de los responsables, la destrucción a propósito de archivos y documentos, todo fue parte de la misma maquinaria del horror. Y por eso, la tarea de reconstruir la verdad, de buscar justicia, fue, y la verdad sigue siendo, increíblemente difícil. Y así es como el legado del Nunca Más va mucho más allá de Argentina. Se convirtió en un modelo, un ejemplo para procesos de justicia en todo el mundo. Demostró el poder que tienen los documentos, los testimonios, para enfrentar la negación. Y nos deja al final una pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. Cuando la historia se esconde, ¿de quién es la responsabilidad de sacar la verdad a la luz? Porque este informe no es solo sobre el pasado, es una guía sobre nuestra responsabilidad en el presente. Un recordatorio de que la memoria siempre es una lucha.